No me digas. Café con sabor amargo. Luis, ¿qué pasa? Entramos ya oficialmente a la fase 3 en todo México. Hay que cuidarnos más, hay que platicar de la guerrita fingida que hay de TV Azteca y AMLO, que nadie se la creyó. Pero en fin, Luis, gracias por estar acá, como todos los martes. Muy buenos días, Gerardo, te saludo. Muy bello fondo de pantalla tienes. A ver si me santifica. No, te inspira. A ver si te inspira. Entre el fondo de la iglesia, la bellísima iglesia de Humán y la cercanía que últimamente estás teniendo con el padre Mesh. Saludos al padre Mesh. A quien le mandamos un respetuoso y cariñoso saludo, ¿no? Pues sí, aquí andamos amaneciendo hoy con la declaratoria de fase 3 por parte de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud. Toda la semana anduvimos con la nota de TV Azteca. La verdad, no sé si voy a empezar con un poco del desorden de los acontecimientos por lo inmediato. Perfecto. En primer lugar, me parece sintomático. Bueno, yo siempre he pensado que el gobierno federal actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, privilegia la política, y la política como la conciben los mexicanos, no como la esencia misma del acuerdo entre diferentes que genera bienes públicos, no la ciencia o el arte de lo posible a partir de lo real, no la máxima expresión de la caridad humana frente a otros. No. Como la entendemos los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, la grilla, la oportunidad de dominio sobre los otros, el ámbito donde la riqueza pública se convierte en riqueza privada, la manipulación de la información, etcétera, etcétera. Esa manera de hacer política es la que yo he censurado y yo he señalado y yo estoy convencido que es la que privilegia el gobierno federal, específicamente Andrés Manuel López Obrador, cuando ejerce la encomienda que le dieron más de 30 millones de mexicanos de ser el presidente de la República. Y la Constitución establece que lo es de todos los mexicanos. ¿Por qué digo que privilegia esto? Lo he dicho en programas anteriores, Gerardo, en charlas contigo, privadas y públicas, donde él cotidianamente busca el enfrentamiento, no la unidad, no gobierna para todos los mexicanos, es más, nos ha quitado prácticamente esa nacionalidad a un buen lote de habitantes ciudadanos legalmente del territorio nacional. Al decir ustedes no, ustedes sí, yo decía el otro día con el pasaje bíblico, como Moisés abrió las aguas y de un lado son los que son míos y los demás que se vayan a freír, ¿no? Que se frieguen. Entonces, yo siempre he señalado que privilegia esa política con respecto de su responsabilidad como presidente de los mexicanos. Me parece que el anuncio, desde esa visión personal que tengo de lo que hace el presidente y cómo lo hace, pues obviamente yo interpreto los eventos de diferente manera a como él quisiera dárnoslos a conocer. El anuncio de hoy, para mí, es una muestra más, ¿no? Cuando ayer se desploman los mercados petroleros en el mundo, con la consiguiente afectación que tendrá en el territorio nacional, con lo mucho que se podía haber discutido, la famosa apuesta a la energía de petróleo por parte del gobierno nacional, la apuesta por la construcción de la refinería de Dos Bocas, lo que yo mencionaba en la otra ocasión de que me llamaba mucho la gira
Me llamaba mucho la atención en la gira que hizo cuando saludó a la mamá del Chapo. Yo señalé contigo que me llamaba más la atención las imágenes en la Rumorosa, donde hostigaba o donde atacaba claramente la generación de energías limpias o energías más modernas, como es la eólica. Cuando estaba esa imagen, donde cómo afecta la imagen nacional, esos molinos de viento que son los turboreactores, los aeroreactores. En fin, hoy, que es un día de grandes preocupaciones respecto de lo que va a pasar en México, de acuerdo a cómo ha concebido la economía o su apuesta económica el presidente, hoy se declara algo que para todos era un hecho desde hace rato, la fase 3. Entonces, realmente hoy el anuncio de fase 3 es comunicarnos algo que era imprescindible hacer por darnos una información de la que carecíamos, o realmente esta fase 3, hoy oficialmente declarada o anunciada por el gobierno federal en manos de un subsecretario, o sea, seguimos en las mismas dimensiones de importancia e interés del presidente, se da porque era oportuno comunicacionalmente darse. O sea, el presidente siempre ha jugado, nadie puede decir que no, se pueden ver datos, hechos, declaraciones y circunstancias. Siempre ha jugado yo digo, allá sí no se puede decir por todos, hay algunos que nos atrevemos o que así concebimos lo que hace todas las mañanas, el show mediático, que no solo lo hace en las mañaneras, lo hace en general. Es un tipo entrenado para el manipuleo comunicacional y distraer la atención de los mexicanos siempre cuando le interesa que se centre en determinada cosa, ¿no? Durante mucho tiempo nos trajo con el asunto de la rifa del avión, que me imagino que por la pandemia ya se habrá suspendido, de la rifa del avión que no se rifa. En fin, siempre ha usado algún elemento comunicacional importante cada vez que el humo le llega a los aparejos. Cuando la realidad lo enfrenta, él decide, pues de alguna manera, tomar un camino un tanto diferente que concentre la atención de los mexicanos, de todos los que escuchamos y estamos pendientes de la realidad nacional en otro aspecto. Me parece que la declaratoria de hoy definitivamente merma en buena medida la preocupación, cuando menos la ocupación en la noticia que nos debe preocupar, adicionalmente a las preocupaciones que ya traíamos en materia económica y de salud, el asunto del petróleo. Entonces, me parece que el anuncio de hoy es un anuncio que tiene una gran carga política comunicacional, ¿no? Así ha sido el presidente, no era nada, no se puede esperar nada diferente, al parecer no está dispuesto a cambiar en nada sus modos y sus propósitos. Entonces, para mí, en medio de esta gravedad económica, en medio de esta gravedad de salud pronosticada y ya siendo realidad todavía de manera incipiente en México, él privilegia siempre la política como la concebimos la mayor parte de los mexicanos o como la conciben la mayor parte de los mexicanos. Oye, en medio de esto, él juega a la simpatía popular, él sigue, él no desatiende su juego político en la compra del estadio de béisbol así es, que usaban los naranjeros de Hermosillo, y reafirma vía Hacienda su convicción o su propósito de adquirir otro en Ciudad Obregón. El propósito supuestamente es tener instalaciones para enseñarle béisbol a los niños. Hombre, contra la educación de los niños creo que nadie, ¿no? Ahora creo que nadie piensa que para educar a un niño a jugar béisbol hay que comprar 2 estadios, y menos en las circunstancias en que México está hoy. Y para mí eso no es una apuesta por la infancia, ni por la educación, no, es otra vez jugar a la política para desatender la realidad que lo está bofeteando, pero desafortunadamente no lo está bofeteando a él, nos está bofeteando a todos los mexicanos, y él debiera hacer un esfuerzo serio
por evitar que nos bloquee la realidad. Y pareciera ser que él siempre atendiendo para otro lado. Para él hay otros datos, para él es otra la realidad. Hoy inclusive, cuando anuncian la tercera fase, él mismo dice, no hay problema. Un porcentaje de mexicanos van a ser respaldados económicamente. Él sigue en su discurso de hace una semana de que se van a generar empleos, no pasa nada. Y en medio de esa tónica o en esa manera de comunicar o lo que quiere comunicar o cuáles son sus convicciones, porque yo digo que poco o nada le interesa la crisis económica, sino le favorece sus propósitos. Y la crisis médica o hospitalaria también favorece a sus propósitos, porque eso le da más oxígeno a ese fuego que él insiste en alimentar de discordia entre mexicanos, la batalla entre los pobres y los ricos, los perversos que hacen dinero con su trabajo y los sufridos empleados de esos mentecatos que hacen dinero. Entonces, en esa tónica, incluso quería preguntarte, porque el día de ayer Coparmex presentó un proyecto de rescate, en el cual, pues, por lo visto, hasta ahorita no ha tenido eco, no lo ha tomado el gobierno federal, me ha dicho sí o no. El día de ayer claramente trascendió por muchos medios, originalmente al parecer Carlos Loret, paisano nuestro, la carta que le dirigió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial al presidente de la República respecto a una solicitud que le hizo formalmente el presidente de la República, él vía escrito, ¿no? Pues trasciende esa carta, creo que no hay, lo dijo pues, en su momento el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que cuando salió de aquella junta de Palacio, y lo comenté yo en un programa contigo, quien había sido llamado a presidente del Consejo Coordinador Empresarial para establecer puentes por su habilidad en esa materia, finalmente reconoció públicamente, el presidente nos ha cerrado la puerta. Me parece que el diálogo, en primer lugar, nunca lo hubo. Una cosa es nos sentemos a tomar un café, una cosa es que nos sentemos en una misma oficina, una cosa es que establezcamos una conversación, pero si una de las dos partes no acepta ni siquiera abrir los oídos a los razonamientos, del entendimiento, el cerebro a los razonamientos del interlocutor, no se establece el diálogo. Me parece que en este país nunca se ha establecido el diálogo, es el propósito del presidente de que todos hagan lo que él cree, porque siempre que hay alguien, no solo que crea diferente, sino que pueda sustentar en números lo que argumenta, él evade diciendo yo tengo otros datos. Así es. Él, ante la evidencia, ante el llamado mundial en esta circunstancia a tomar ciertas medidas, él dijo no. Él, ante la amenaza de que va a haber problemas o ante los datos ciertos de que va a haber problemas, él dice no. Con lo del petróleo se le dijo N veces que era una mala apuesta, que estaba metiéndole dinero malo al bueno o al menos malo, dinero que pudiera utilizar para otras cosas, lo estaba metiendo a tratar de mantener una empresa que lo que había que hacer era ayudarla a bien morir para que no nos arrastrara en su defunción. No, no hay que asustar a inversores, no hay que asustar a calificadoras, no. Y me parece que en ese contexto ustedes insisten, incluso frente a su gabinete, de ciertas cosas en las que yo no estoy de acuerdo. O sea, tienen que decirlas, ok, díganlas, pero yo seguiré diciendo otra cosa. Sí, los exhibe además. En esa manera de ver las cosas, para mí, se circunscribe el supuesto debate o controversia con TV Azteca. Tú dices falso, yo también, pero yo no digo como tú que nadie les creyó, porque muchísima gente sí les creyó.
Y muchísima gente, incluso los defensores de Andrés Manuel, salieron a atacar a TV Azteca, porque cómo se atrevía a enfrentar al presidente en contra del interés de los mexicanos y demás. Mucha gente le creyó, tanto que incluso con la entrevista que ya finalmente le hace Javier Alatorre a Hugo López-Gatell, los que la han publicado dicen, habrá quienes en esta imagen sustenten que todo estuvo pactado. No, yo no lo sustento en esa imagen. Yo sustento lo que Javier Alatorre dijo en lo que ha dicho antes el presidente. El presidente de este país es el primer encargado durante toda su administración de decir que lo que crean y digan sus subordinados, miembros a los que le ha confiado diversas áreas de la administración federal en su gabinete, no se les debe hacer caso, no tienen razón. Sobre todo si llaman a la prudencia, a la previsión, a la toma de medidas para evitar daños económicos, de salud o de lo que sea. Él ha sido el primero en decir que sus funcionarios no tienen razón cuando nos alertan de algo, cuando señalan que algo se está haciendo mal, cuando señalan que algo se debiera hacer más y mejor. Cada vez que alguno de sus funcionarios se ha atrevido en este país, en este sexenio, a decir algo en favor de la precaución que debiéramos tener en México, los mexicanos y su gobierno, él lo ha desmentido. Él ha dicho esto no va a ser así. Incluso se ha atrevido a decir en alguna ocasión, con toda claridad, no me importa que me contradigan, pero si insisten en algo, al final de cuentas, de que se hace, se hace. O sea, diciendo que él tiene la primera y la última palabra. En el ínterin pueden hablar los que quieran y de lo que quieran, pero se va a hacer lo que él quiera. A ver, la posición de Javier Alatorre de descalificar la opinión de quien han hecho aparecer como el responsable de la política gubernamental de combate a la pandemia de COVID e incluso hablar de previsiones en materia económica, porque él no solo habla de enfermos, habla de desempleados también. Así es. No solo le han encomendado la previsión hospitalaria o médica del asunto, sino lo han puesto al frente de la estrategia de todo un gobierno federal respecto de las condiciones y de los efectos que vaya a tener la pandemia de COVID. Frente a eso, Alatorre lo descalifica. Algo que no haya hecho antes Andrés Manuel. Cuando López-Gatell trataba de decir que había que tener las primeras medidas de distanciamiento social, él decía, no pasa nada, abrácense, salgan a la calle, vayan a comprar, vayan a comer, yo no uso gel, ¿cuántas veces no descalificó cualquier pronunciamiento que todavía eran tibios de parte de López-Gatell respecto a lo que iba a pasar en este país? Cuando todo el mundo indicaba que en México debían tomarse medidas más serias, y López-Gatell, a resistencia de su jefe, empezaba a tratar de decir, tenemos que tomar medidas, el mismísimo presidente lo descalificaba. Hombre, para mí, el pronunciamiento de Javier Alatorre es nada más la expresión pública de lo que el presidente quiere decir y le prohíben decir. No hay que hacerle caso a López-Gatell. Entonces, no se tome esto, para mí, como en medio de una circunstancia emergente en la que todos estamos afectados en mayor o menor medida, ¿cómo se atreve un comunicador a hacer un llamado que divida y aprovechando el momento? No, a ver, yo creo que el que lo hace
es el presidente. Y lo sigue haciendo todos los días. Y lo sigue haciendo con todo el poder que tiene una presidencia. Sigue usando el momento para seguir haciendo de las suyas. Llámese campo de béisbol, llámese una política, no asumir una política correcta en materia de energéticos, en materia de energía, de generación de energía en este país. Llámese denostar en medio de esta crisis a los empleadores. Llámese el no aplicar una política o el no estar dispuesto a aplicar una política económica que salve la generación de empleos en este país. El que está aprovechando, como bien lo dijo en su mañanera cuando dijo esto, nos cayó como anillo al dedo. Él cree que esta es la gran oportunidad de instrumentar su política. Entonces, para el presidente, el asunto no es cuántos enfermos, cuántos muertos o cuántas empresas van a sufrir la afectación de la pandemia mundial que estamos viviendo, sino cómo logro, con esta oportunidad que me ayuda, hacer de este México el acabose de una serie de mexicanos que dan empleo a los trabajadores. ¿Cómo le hago, aprovechando esta circunstancia, para que los mexicanos que queden dependan de mi mano generosa? Porque yo les voy a dar de comer. La política a la mexicana, no con su concepto esencial tan importante para hacer superar a las comunidades. En la política a la mexicana, el presidente ve ahora la oportunidad de instrumentar lo que siempre ha querido y no está dispuesto a renunciar con todos los argumentos que se le puedan presentar en contrario. Él sigue teniendo otros datos y TV Azteca es su aliado en eso. Señores, don Luis, gracias y como cada semana, hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas, no me No me digas. Café con sabor amargo.